Carlos pensó que había cometido el crimen perfecto, que había enterrado su peor secreto en lo más profundo del bosque, que nadie jamás lo descubriría. Pero 10 años después, recibió un mensaje que lo llevó al borde de la locura. La tierra no me retiene, Carlos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien sabía la verdad? ¿Cómo alguien podía enviarle mensajes, si su esposa estaba muerta? Carlos lo tenía todo bajo control, hasta que su hijo encontró la tumba. Papá, ¿qué es esto? Martín, con el rostro desencajado, sostiene su celular mostrando la misma frase, la tierra no me retiene. Y ahora, alguien, o algo, ha regresado para cobrarse venganza. Si crees que los muertos descansan en paz, prepárate para descubrir que algunos secretos nunca se quedan enterrados. No te muevas. Quédate hasta el final. La historia que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el mundo, para siempre. Nos veremos en casa. Carlos despertó antes de que sonara su alarma. 5:30 de la mañana. No había dormido bien en toda la noche. Se quedó en la cama, mirando el techo, sintiendo cómo la ansiedad se filtraba en cada rincón de su cuerpo. Hoy era el día. Giró la cabeza hacia su esposa, Ana. Aún dormía, con el rostro relajado, su pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Su cabello oscuro caía en ondas sobre la almohada. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿De verdad iba a hacer esto? Llevaba semanas planeándolo, pero ahora que el momento había llegado, una parte de él quería correr. Olvidar todo. Pero no podía. Recordó. Las imágenes lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Ana y Miguel. En su cama. Riendo. La rabia se filtró en sus venas. No había otra opción. Salió de la cama con cuidado de no despertarla. Caminó hacia la cocina y se sirvió una taza de café, aunque no tenía hambre ni sed. Solo necesitaba calmarse. El silencio de la casa pesaba sobre él. Cada sonido, cada sombra, cada respiración le recordaba lo que estaba a punto de hacer. Miró el reloj. 7:15 de la mañana. Ana aún dormía. Era el momento. Respiró hondo, dejando la taza a un lado. Sus manos temblaban. Se levantó de la silla y caminó lentamente hacia la habitación. Ana aún dormía, ajena a lo que iba a pasar. Se quedó de pie junto a la cama, mirándola. Por un instante, dudó. Su mente gritaba que parara, que podía perdonarla, que podía olvidarlo. Pero entonces, vio la imagen en su cabeza una vez más. Miguel besándola. Su risa. Su traición. La rabia lo quemó por dentro. No había otra opción. Se inclinó y la sacudió suavemente. Cariño, despierta. Ana se removió, murmurando algo. Abrió los ojos lentamente y le sonrió. Carlos, ¿qué hora es? Es temprano, pero tenemos que salir. Tengo una sorpresa para ti. Ana frunció el ceño. ¿Sorpresa? ¿De qué hablas? Carlos forzó una sonrisa. Solo vístete. Te lo explicaré en el camino. Ana suspiró y se estiró. Qué raro eres a veces, murmuró, levantándose de la cama. Mientras ella se preparaba, Carlos revisó su bolso una vez más. La pala, las cuerdas, los sedantes. Todo estaba listo. Se miró en el espejo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Ana salió del baño, terminando de arreglarse el cabello. Bien, ¿nos vamos? Carlos sonrió. Sí. Nos vamos. No había vuelta atrás. El coche avanzaba por la carretera en completo silencio. El sol de la mañana aún era tenue, lanzando sombras largas sobre el asfalto. Carlos mantenía ambas manos apretadas sobre el volante. Sus nudillos estaban blancos. Ana lo miró de reojo. Carlos, estás muy callado. Él tragó saliva. Solo estoy concentrado en la carretera. Ana frunció el ceño. ¿Seguros que no quieres que conduzca yo? No, exclamó Carlos, sobresaltándola. Ana parpadeó, sorprendida. Carlos se forzó a calmar su tono. No, gracias. Estoy bien. Ana desvió la mirada hacia la ventana. El paisaje pasó de casas y edificios a largas extensiones de bosque.
Carlos sintió una gota de sudor resbalar por su frente. Cada kilómetro que avanzaban, más cerca estaba de su objetivo. Más cerca de hacerlo. Los dedos de su mano derecha se cerraron alrededor del volante, con tanta fuerza que los tendones se marcaron en su piel. Ana se removió en su asiento. Carlos, ¿en serio? ¿A dónde vamos? Él no respondió de inmediato. Es un lugar especial. Eso ya me lo dijiste, pero ¿por qué tanto misterio? Carlos trató de sonreír, pero sintió como su mandíbula se tensaba. Ana se cruzó de brazos. Si esto es una broma, no me hace gracia. Carlos no dijo nada. El silencio llenó el coche de nuevo. Solo el motor, el viento y el latido acelerado del corazón de Carlos rompían la quietud. 50 minutos después, Carlos tomó un desvío. La carretera asfaltada se convirtió en un camino de tierra. Los árboles se cerraban a su alrededor como una prisión natural. Ana se enderezó en su asiento. Carlos, ¿qué es este lugar? Ya casi llegamos. Ana miró a su alrededor, inquieta. El bosque era espeso, denso. Apenas entraba la luz del sol entre las copas de los árboles. No me gusta esto, murmuró Ana. Carlos no respondió. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Apretó el volante con fuerza. Estaban cerca. A solo unos minutos de su destino. Ana suspiró y se recargó en su asiento, mirando hacia afuera. Carlos aprovechó. Con un movimiento rápido, metió la mano en la guantera y sacó una botella de agua. Debes tener sed. Ana lo miró con sospecha. No, gracias. Carlos sonrió. Vamos, toma un poco. Ana dudó, pero terminó aceptándola. Destapó la botella y bebió un largo trago. Carlos sintió como su respiración se aceleraba. Solo era cuestión de segundos. Ana dejó la botella en su regazo. Listo. ¿Ahora sí me dices qué pasa? Carlos no respondió. La miró de reojo. Ana parpadeó varias veces. Se frotó los ojos. Frunció el ceño. Carlos. Su voz sonó diferente. Más arrastrada. Más cansada. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ana llevó una mano a su frente. Me siento extraña. Su cabeza cayó ligeramente hacia un lado. Sus pestañas temblaron. Carlos, ¿qué me hiciste? Y entonces, su cuerpo se desplomó contra el asiento. Carlos se quedó helado. Por un segundo, no pudo moverse. Su respiración era superficial. Miró su propia mano sobre el volante. Temblaba. Miró a Ana. No se movía, pero su pecho subía y bajaba lentamente. Carlos exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. Los sedantes habían hecho efecto. Extendió una mano temblorosa y la tocó en el cuello. Seguía viva. Bien. Se apoyó contra el asiento, cerrando los ojos por un momento. Era el momento. 5 minutos después, Carlos detuvo el coche. El camino de tierra había terminado en un pequeño claro en el bosque. Era aquí. El mismo lugar que había preparado la noche anterior. El mismo lugar donde había cavado el hoyo. La tumba de Ana. Carlos apagó el motor. El silencio del bosque lo envolvió. Solo podía escuchar su propia respiración. Sus propios pensamientos. Abrió la puerta del coche y salió. El aire fresco de la mañana lo golpeó en la cara. Pero no lo calmó. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Se apoyó contra la puerta del coche. Cerró los ojos un momento. ¿Realmente iba a hacer esto? No tenía elección. No después de lo que ella le había hecho. Rodeó el coche y abrió la puerta del lado del pasajero. Ana seguía inconsciente. Carlos sintió el peso de su culpa por un breve instante. Pero desapareció tan rápido como llegó. Se inclinó y la tomó en brazos. Su cuerpo era más ligero de lo que había imaginado. Dio el primer paso hacia el bosque. Luego otro. Y otro. Hasta llegar a la tumba. El hoyo que había cavado la noche anterior seguía ahí, la tierra removida aún fresca. Carlos la dejó suavemente en el suelo. Por un momento, solo se quedó ahí de pie, mirándola. Luego, tomó la pala. Sostuvo el mango con ambas manos. Apretó los dientes.
Este era el momento. Pero entonces, Ana se movió. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La miró fijamente. Su respiración se aceleró. No puede ser. Ana abrió los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas. Su boca se entreabrió. Su voz fue apenas un susurro. Carlos, ¿qué estás haciendo? Carlos sintió pánico. Ana seguía consciente. Sus labios temblaron. Carlos, no, por favor. Carlos cerró los ojos. Elevó la pala sobre su cabeza. Y golpeó. El grito de Ana se ahogó en la espesura del bosque. Carlos se quedó allí, paralizado. Su corazón martillaba en su pecho. Ana no se movió más. Hasta que, finalmente, empezó a cavar. Cubrió el hoyo con tierra, hasta que no quedó rastro de lo que había hecho. Ana estaba muerta, enterrada por sus propias manos. 10 años habían pasado desde aquella mañana en el bosque. 10 años desde que Carlos había tomado la decisión más oscura de su vida. 10 años desde que enterró a Ana. Nadie nunca preguntó por ella. Él había construido la mentira con precisión quirúrgica. Ana nos dejó. Ana ya no quería estar con nosotros. Ana nos abandonó. Sus hijos, Martín y Sofía, crecieron creyendo esa historia. Y Carlos trató de convencerse de que todo había quedado atrás. Pero el pasado nunca se queda enterrado. Y lo descubriría, de la peor manera posible. Una noche como cualquier otra. O eso creía. Carlos estaba sentado en su sillón, bebiendo un whisky después de la cena. Las luces de la casa estaban bajas. Sofía estaba en su habitación. Martín, ahora con 19 años, aún no volvía de la universidad. Carlos cerró los ojos, disfrutando el silencio de la noche. Había aprendido a ignorar la culpa, a bloquear los recuerdos, a seguir adelante. Pero entonces, su celular vibró sobre la mesa. Carlos abrió los ojos, extrañado. A esa hora, nadie le escribía. Tomó el teléfono y miró la pantalla. Número desconocido. Frunció el ceño. Desbloqueó el celular y abrió el mensaje. Lo que leyó le hizo soltar el vaso de whisky. La tierra no me retiene, Carlos. El vaso cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Pero Carlos ni siquiera lo notó. Su respiración se aceleró. Su garganta se secó. No podía ser. No era posible. Ana estaba muerta. Él mismo la había enterrado. Pasó saliva con dificultad. Sus manos temblaban mientras escribía una respuesta. ¿Quién eres? Casi de inmediato, llegó otro mensaje. Me olvidaste, amor. Carlos sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. El celular se le cayó de las manos. Se puso de pie de golpe. Marado. Asustado. Corrió hacia la puerta principal y la cerró con seguro. Fue a las ventanas y revisó que todas estuvieran bien cerradas. Miró a su alrededor, con la sensación de que alguien lo estaba observando. Pero no había nadie. Volvió a la mesa y recogió el celular. Tenía un nuevo mensaje. Abre la puerta, Carlos. Toc, toc, toc. Carlos sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Alguien acababa de tocar la puerta. Se quedó inmóvil. Sofía bajó las escaleras. Papá, ¿escuchaste eso? Carlos tragó saliva. Sí. Vuelve a tu habitación. ¿Quién es a esta hora? No lo sé. Vuelve a tu habitación, Sofía. La niña dudó, pero asintió. Carlos se acercó lentamente a la puerta. Apoyó su oído en la madera. Silencio. Miró por la mirilla. No había nadie. Con el corazón latiéndole en los oídos, tomó el picaporte y abrió la puerta de golpe. Nada. Nadie. Solo el viento frío de la noche. Pero entonces, bajó la mirada. Y lo que vio lo hizo dar un paso atrás. Justo en el umbral de la puerta, había un puñado de tierra fresca. Como si alguien la hubiera tomado directamente del suelo, o de una tumba. El pasado nunca se queda enterrado. Carlos cerró la puerta de golpe y retrocedió, su respiración agitada. El celular vibró de nuevo en su mano. Otro mensaje. ¿Te gustó mi regalo?
Carlos sintió un escalofrío mortal. Esto era una broma. Tenía que ser una broma. Pero, ¿quién podría saberlo? Nadie más sabía lo que había hecho. Martín y Sofía creían que Ana simplemente los había abandonado. Miguel había desaparecido de sus vidas poco después de la desaparición de Ana. Entonces, ¿quién le estaba escribiendo? Su mente iba a 1000 por hora. No podía llamar a la policía. ¿Qué diría? Oficial, alguien me está enviando mensajes de mi esposa muerta, a quien asesiné y enterré en el bosque hace 10 años. No. Nadie le creería. Se pasó las manos por el rostro. Tenía que calmarse. Respiró hondo. Miró el celular de nuevo. Y entonces, otro mensaje llegó. Voy a verte pronto, amor. Carlos sintió náuseas. Se tambaleó hasta la cocina y apoyó las manos sobre la encimera. El estómago le daba vueltas. De repente, sus ojos se posaron en la nevera. Había una nota pegada con un imán. Martín la había escrito esa mañana. Papá, hoy investigaré un caso en la universidad. Se trata de un cuerpo desaparecido en el bosque. Algo muy interesante. Te cuento en la noche. Carlos sintió que la sangre abandonaba su rostro. Martín. Su hijo estaba investigando el bosque. El mismo bosque donde le enterró a Ana. El mismo lugar de donde estaban llegando los mensajes. El celular vibró en su mano. Otro mensaje. Dile la verdad antes de que yo lo haga. Carlos sintió terror puro. Si Martín descubría la verdad, todo acabaría. No solo su vida, sino su familia. Y entonces, la puerta de la casa se abrió de golpe. Carlos giró en seco. Martín entró. «Papá», exclamó con emoción. Pero al ver el rostro de su padre, su sonrisa desapareció. «Papá, ¿qué te pasa?» Carlos abrió la boca, pero no pudo responder. Martín frunció el ceño. «¿Estás bien?» Carlos apenas pudo asentir. Martín lo miró con sospecha. Sacó su celular del bolsillo. ¿Sabes qué es lo más raro? Carlos sintió que la sangre le hervía en las venas. Encontré una tumba en el bosque. Carlos sintió que todo a su alrededor se derrumbaba. ¿Y sabes qué?, dijo Martín, mirando a su padre. Le enseñó la pantalla de su celular. Era el mismo mensaje que Carlos había recibido. La tierra no me retiene, Carlos. Carlos sintió que se le iba el aire. Martín lo miró fijamente. «Papá, ¿qué está pasando?» Martín miró a su padre con el ceño fruncido, sosteniendo su celular con la pantalla encendida. El mismo mensaje. El mismo mensaje que Carlos había recibido minutos antes. La tierra no me retiene, Carlos. El silencio entre ellos se volvió pesado. Carlos sintió que el mundo se le cerraba. Su piel estaba helada. Su respiración era superficial. Martín entrecerró los ojos. «Papá, ¿por qué este mensaje tiene tu nombre?» Carlos tragó saliva, tratando de mantener la compostura. «No lo sé, debe ser una broma de mal gusto». Martín no parecía convencido. «Es extraño, ¿no crees?» Estaba investigando un caso de una persona desaparecida en la universidad. Algo sobre un cuerpo que nunca fue encontrado en un bosque, y de repente, recibo este mensaje. Carlos sintió que sus piernas flaqueaban. Su propio hijo. Martín estaba peligrosamente cerca de descubrir la verdad. «¿Dónde estabas, Martín?», preguntó, intentando sonar tranquilo. Martín no apartó su mirada. «Fui al bosque». Carlos sintió un escalofrío. «¿Cuál bosque?». Martín cruzó los brazos. «Uno que está a 1 hora de aquí. Un claro en medio de la nada». Carlos sintió el corazón detenerse. Era el mismo lugar. El mismo bosque donde enterró a Ana. Martín lo miró con más intensidad. «Papá», su tono cambió, se volvió más serio. «Cuando estábamos allí, encontramos algo». Carlos sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Se obligó a respirar. A mantenerse en control. Tenía que actuar con naturalidad. «¿Qué encontraron?», preguntó, sin poder ocultar el temblor en su voz. Martín sacó su celular y deslizó su dedo por la pantalla. «Mira». Carlos miró la pantalla. Y sintió terror puro. Era una foto.
del claro del bosque, del lugar exacto donde enterró a Ana. Pero lo que más lo aterrorizó no fue la foto en sí, sino lo que había en la imagen. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado escarbando. Carlos sintió náuseas. Su estómago se revolvió. Martín lo miró fijamente. Esa tierra no fue removida por nosotros. Cuando llegamos, ya estaba así. Carlos no podía respirar. Papá, continuó Martín, con la voz más baja. ¿Quién estuvo allí antes que nosotros? Carlos no podía responder, porque él ya sabía la respuesta. Alguien había encontrado la tumba de Ana. Alguien había estado desenterrándola. Y ahora, ese alguien le estaba enviando mensajes. Carlos se levantó de golpe. Voy a dormir, dijo con brusquedad, tratando de evitar más preguntas. Martín lo observó con recelo, pero no insistió. Carlos subió las escaleras rápidamente y cerró la puerta de su habitación con seguro. Apoyó la espalda contra la madera. Su pecho subía y bajaba agitado. El celular vibró en su mano. Un nuevo mensaje. Te dije que no me olvidaras, Carlos. Carlos cerró los ojos con fuerza. Quería gritar, pero no podía. El pasado había regresado. Y esta vez, no pensaba dejarlo en paz. Pesadillas que se sienten reales. Carlos se acostó en la cama, pero no pudo dormir. La imagen de la tierra removida en el bosque no dejaba de aparecer en su mente. ¿Quién había estado allí? ¿Era posible que Ana? No, no podía ser. Él se aseguró de que estuviera muerta. ¿O no? El insomnio lo atrapó hasta bien entrada la madrugada. Hasta que, en algún momento, el cansancio lo venció. Y entonces, tuvo el peor sueño de su vida. En su mente, estaba en el bosque. El mismo bosque de hace 10 años. De pie, junto a la tumba de Ana. Pero esta vez, el hoyo estaba abierto. Y Ana no estaba dentro. De repente, escuchó su voz. Carlos. Carlos giró en seco. Y allí estaba ella. Pálida. Con el cabello cubriéndole el rostro. Y una sonrisa imposible. ¿Me extrañaste? Carlos despertó de golpe, cubierto de sudor. Su corazón martillaba en su pecho. Miró el reloj. 3 de la mañana. El aire en la habitación estaba helado. Y entonces, lo escuchó. Toc, toc, toc. Alguien estaba golpeando su puerta. Carlos se quedó helado. Su piel se erizó por completo. Lentamente, se levantó de la cama y se acercó a la puerta. Apoyó el oído contra la madera. Silencio. Pero entonces, el celular vibró en su mano. Un nuevo mensaje. Abre la puerta, Carlos. Carlos sintió auténtico terror. No, no podía ser real. Se armó de valor y abrió la puerta de golpe. No había nadie. Pero entonces, miró hacia abajo. Y vio algo que hizo que su sangre se congelara. En el suelo, justo frente a su puerta, había huellas de tierra húmeda. Como si alguien hubiera caminado por la casa. Alguien que venía del bosque. Carlos sintió que se le iba el aire. Su visión se nubló. Esto no podía estar pasando. Pero entonces, el celular vibró una vez más. Un último mensaje. ¿Te gustó mi visita, amor? Carlos soltó el teléfono. Y por primera vez en 10 años, supo que su secreto estaba a punto de ser descubierto. Carlos apenas pudo dormir el resto de la noche. Se quedó sentado en la cama, con los ojos fijos en la puerta. Cada sombra en la habitación le parecía una amenaza. Cada pequeño sonido lo hacía estremecerse. ¿Ana estaba viva? ¿O alguien estaba jugando con él? La idea de que su esposa, a quien él mismo enterró con sus propias manos, estuviera caminando de nuevo era imposible. Pero entonces, ¿quién estaba enviando los mensajes? ¿Quién dejó esas huellas de tierra frente a su puerta? Y lo más aterrador de todo, ¿quién estuvo en el bosque, desenterrando la tumba? Carlos sintió náuseas solo de pensarlo. Pero algo estaba claro. Tenía que hacer algo. Y lo haría antes de que fuera demasiado tarde. Una idea desesperada. A las 6 de la mañana, apenas salió el sol, Carlos ya estaba en el coche. Iba al bosque.
Iba a ver la tumba con sus propios ojos. Tenía que comprobar si el cuerpo de Ana seguía ahí. Pisó el acelerador con fuerza. El paisaje pasaba a toda velocidad. El camino de tierra era irregular, pero no le importaba. Solo tenía una idea en la cabeza. Si la tumba estaba intacta, significaba que alguien le estaba jugando una broma. Pero si no lo estaba, si el cuerpo había desaparecido, Carlos tragó saliva. No quería pensar en eso. No podía. Después de una hora de conducir, llegó al lugar. Se bajó del coche de inmediato y se adentró en el bosque. Las hojas crujían bajo sus pies. El aire estaba frío. Aceleró el paso. Cada segundo contaba. Cuando llegó al claro, el corazón casi se le detuvo. La tumba estaba abierta. La tierra removida. Y no había ningún cuerpo dentro. Carlos sintió que las piernas le fallaban. Se tambaleó hacia el borde del hoyo, mirando dentro. No podía respirar. No podía pensar. Ana ya no estaba allí. Carlos se llevó una mano al rostro. El sudor frío le caía por la frente. Esto no podía estar pasando. Esto era imposible. Él la había matado. Él la había enterrado. Pero el agujero estaba vacío. Carlos sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Dónde estaba Ana? El celular vibró en su bolsillo. Con dedos temblorosos, lo sacó y miró la pantalla. Un nuevo mensaje. ¿Buscabas algo, Carlos? Carlos soltó el teléfono. La pantalla se estrelló contra una roca. Se giró en todas direcciones, con la respiración agitada. ¿Quién está ahí?, gritó. Pero el bosque solo le respondió con silencio. Carlos cayó de rodillas. Esto no era real. No podía ser real. Pero entonces, escuchó algo. Un sonido suave. Casi como un susurro. Venía de los árboles. Carlos contuvo la respiración. Y entonces, la vio. Una silueta. De pie, entre los árboles. Observándolo. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía verla bien. La silueta estaba cubierta de sombras. Pero entonces, dio un paso hacia adelante. La luz del amanecer iluminó su rostro. Y Carlos sintió el peor terror de su vida. Era Ana. Pálida. Desaliñada. Con la ropa sucia y desgarrada. Y sonriendo. Carlos intentó moverse. Intentó decir algo. Pero su cuerpo no le respondió. Te lo dije, Carlos, susurró Ana. La tierra no me retuvo. Carlos gritó. Corrió hacia su coche sin mirar atrás. Encendió el motor con manos temblorosas. Pisó el acelerador. Las ruedas chirriaron contra la tierra. El coche salió disparado de allí. Carlos miró por el espejo retrovisor. Ana ya no estaba. ¿Alucinación o realidad? Carlos llegó a casa con las manos temblorosas. Entró y cerró la puerta con seguro. Se apoyó contra la pared, tratando de calmar su respiración. Lo que había visto en el bosque, ¿era real? ¿O solo su mente jugándole una mala pasada? Se frotó el rostro con las manos. No puede ser, murmuró. Pero la imagen de Ana, de pie en el bosque, con esa sonrisa inquietante, no podía sacársela de la cabeza. Caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de whisky con manos temblorosas. Dio un trago largo. Pero entonces, el celular vibró en su bolsillo. Carlos lo miró con terror. No quería verlo. No quería saber. Pero sus manos se movieron solas. Desbloqueó la pantalla. Un nuevo mensaje. Te dije que nos veríamos pronto. Carlos sintió que su visión se nublaba. Se tambaleó hacia la mesa y dejó caer el celular. Esto era real. Ana estaba viva. O alguien quería que lo creyera. Pero entonces, otra cosa lo golpeó. Si Ana estaba viva, ¿por qué no fue directamente a la policía? ¿Por qué estaba jugando con él? El celular vibró de nuevo. Otro mensaje. Ahora me toca a mí, Carlos. Carlos sintió un miedo diferente. Un miedo frío. Esto no era solo una venganza. No era solo una aparición. Ana tenía un plan. Y él estaba atrapado en su juego.
Carlos cerró los ojos. Su peor pesadilla apenas comenzaba. Carlos estaba al borde del colapso. El whisky en su vaso temblaba en su mano. Ana estaba viva. O al menos, alguien que decía ser Ana. Alguien que jugaba con su mente. El celular vibró de nuevo sobre la mesa. Otro mensaje. Te lo dije, Carlos. La tierra no me retiene. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se levantó de golpe y lanzó el vaso contra la pared. ¡Pah! El cristal se rompió en 1000 pedazos. Su respiración era agitada. Su cuerpo entero temblaba. ¿Qué quieres de mí?, gritó al vacío. Pero nadie respondió. Solo el eco de su propia voz resonó en la casa. Carlos se pasó las manos por el rostro. Tenía que hacer algo. No podía seguir así. Si Ana estaba viva, debía encontrarla. Si alguien más estaba detrás de esto, debía detenerlo. Y solo había una manera de hacerlo. Regresar al bosque. El regreso a la oscuridad. Esa misma noche, Carlos tomó su linterna y su pistola. No sabía a qué se enfrentaba, pero no pensaba regresar con las manos vacías. Arrancó su coche y se dirigió de nuevo al bosque. Condujo en silencio, con los músculos tensos y la mente acelerada. Si Ana estaba viva, ¿cómo había sobrevivido todo este tiempo? Si alguien más estaba detrás de esto, ¿quién? El celular vibró en el asiento del copiloto. Carlos lo miró de reojo. Otro mensaje. Vas a verlo con tus propios ojos. Su garganta se cerró. ¿Ver qué? El bosque apareció frente a él, sumido en la penumbra. Las sombras de los árboles parecían monstruos alargados bajo la luz de la luna. Carlos estacionó el coche y apagó el motor. El silencio era absoluto. Ni un solo grillo. Ni un solo pájaro. Como si el bosque mismo contuviera la respiración. Encendió la linterna y avanzó entre los árboles. El crujido de las hojas bajo sus botas era lo único que sonaba. Cada paso lo llevaba más cerca de la verdad. Más cerca de su peor miedo. Cuando llegó al claro, el corazón se le detuvo. La tumba no está vacía. Carlos enfocó la linterna hacia la tumba abierta. La tierra removida seguía allí. El agujero aún estaba vacío. Pero algo había cambiado. Justo al lado de la tumba, había una pala clavada en la tierra. Carlos sintió un escalofrío. Alguien más había estado aquí. Y entonces, vio lo peor. A los pies de la tumba, iluminado por la linterna, había un cuerpo. Carlos contuvo la respiración. El miedo le paralizó las piernas. El cuerpo estaba boca abajo. La ropa sucia. Los brazos extendidos. Y no era Ana. Era Miguel. Carlos sintió una punzada de pánico en el pecho. Miguel llevaba desaparecido años. Nadie supo qué pasó con él. Se decía que se había ido de la ciudad. Pero ahora, estaba muerto. Carlos tragó saliva. ¿Quién lo mató? ¿Ana? ¿O alguien más? Dio un paso hacia el cuerpo. Pero entonces, la linterna parpadeó. Y escuchó algo. Un susurro. Carlos. El aire se le congeló en los pulmones. La linterna falló por un segundo. Y cuando volvió a iluminar, había alguien de pie frente a él. Carlos levantó la vista lentamente. Su corazón se detuvo. Era Ana. Pálida. Sucia. Con la ropa rota y la piel cubierta de cicatrices. Pero lo peor eran sus ojos. Fríos. Sin alma. Ana lo miró fijamente. Y sonrió. Te dije que nos veríamos pronto. Carlos soltó la linterna. Esto no podía estar pasando. Ana estaba muerta. Él la había matado. Pero ahora estaba frente a él. Respirando. Sonriendo. Y no estaba sola. Detrás de ella, entre los árboles, había sombras. Figuras humanas. Silenciosas. Observando. Carlos dio un paso atrás. Su cuerpo entero temblaba. Ana inclinó la cabeza. ¿A dónde vas, amor? Carlos se giró para correr. Pero Ana fue más rápida. Lo agarró de la muñeca con una fuerza imposible. Carlos gritó. Ana acercó su rostro al suyo. Ahora me toca a mí,
Carlos. Carlos sintió un golpe en la cabeza. Todo se volvió negro. El último mensaje. Carlos despertó horas después. El sol comenzaba a salir. Estaba acostado en el suelo. Aturdido. El bosque estaba vacío. Ana no estaba. Miguel no estaba. El celular vibró en su bolsillo. Con manos temblorosas, lo sacó. Un nuevo mensaje. Nos veremos en casa. Carlos sintió un terror indescriptible. Se levantó de golpe y corrió hacia su coche. Arrancó y manejó como un loco hasta su casa. Aparcó de golpe y bajó de un salto. Abrió la puerta con violencia. Martín. Sofía. El silencio fue su única respuesta. El celular vibró una vez más. Carlos miró la pantalla con el corazón en la garganta. Estoy aquí, amor. Y entonces, una voz detrás de él. Hola, Carlos. Carlos giró en seco. Y allí estaba Ana, de pie en su sala. Sucia. Sonriente. Pero esta vez, no estaba sola. A sus lados, Martín y Sofía estaban de pie. Pero sus ojos estaban vacíos. Carlos sintió que el mundo se le venía abajo. No, susurró. Ana dio un paso hacia él. Ahora somos una familia otra vez. Carlos gritó. Pero nadie lo escuchó. Nadie nunca lo escucharía. Porque esa noche, Carlos desapareció. Y cuando la policía llegó, solo encontraron un mensaje en la pared. Escrito con sangre. La tierra no me retiene. Carlos desapareció aquella noche. No dejó rastro. No había señales de lucha en la casa. Ni huellas. Ni objetos rotos. La policía no encontró ninguna pista. Solo había una frase escrita en la pared de la sala, con algo que parecía sangre seca. La tierra no me retiene. Sus hijos, Martín y Sofía, fueron interrogados varias veces. Pero sus respuestas eran frías. Casi como si no les importara. Papá nos abandonó. Dijeron, sin emoción. Los agentes los miraron con inquietud. Algo no estaba bien. Pero sin pruebas. No había caso. 5 años después, Martín y Sofía siguieron con sus vidas. Martín se convirtió en detective. Sofía, en periodista de crímenes. Ambos se especializaron en casos de desapariciones. Pero lo que nadie sabía era que cada vez que investigaban un nuevo caso, encontraban la misma frase escrita en la escena del crimen. La tierra no me retiene. En paredes, en espejos, en hojas de papel abandonadas en el suelo, como si alguien los estuviera guiando, como si alguien quisiera que descubrieran la verdad. La última pista. Un día, Sofía recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto de un lugar en el bosque, un lugar familiar. Martín la miró y sintió un escalofrío. Era el mismo claro donde encontraron la tumba vacía, donde todo comenzó. En el reverso de la foto, había una fecha y una hora. Medianoche. Martín y Sofía sabían lo que tenían que hacer. Esa misma noche, condujeron hasta el bosque. El aire era denso, pesado. Los árboles parecían más oscuros que de costumbre. Llegaron al claro. La luna iluminaba el suelo con una luz pálida. La tumba estaba abierta otra vez. Pero esta vez, había algo dentro. Martín tragó saliva. Sofía encendió su linterna y enfocó el agujero. Lo que vieron les heló la sangre. Era un cuerpo. Pero no cualquier cuerpo. Era Carlos. Sus ropas estaban sucias y desgarradas. Su piel pálida y seca, como si hubiera estado allí por años. Pero lo peor era su rostro, porque parecía estar sonriendo. Sofía llevó una mano a su boca, sintiendo ganas de vomitar. Martín se quedó paralizado. «Papá», susurró. Pero entonces, el celular de Sofía vibró en su bolsillo. Un mensaje. De un número desconocido. Lo encontraron. Martín sacó su propio celular. También tenía un mensaje. «Bienvenidos a casa». Sofía sintió que su cuerpo se estremecía. No estaban solos. Se giraron al mismo tiempo. Y lo vieron. Entre los árboles.
observándolos, con esa misma sonrisa imposible. Carlos, o lo que quedaba de él. Sofía gritó. Martín tomó su brazo y corrieron hacia el coche. Saltaron dentro y encendieron el motor. Las ruedas derraparon contra la tierra. Cuando miraron por el espejo retrovisor, Carlos ya no estaba. Solo la tumba abierta. Esperando. La tierra siempre reclama. Esa noche, Sofía y Martín hicieron las maletas. Dejaron la casa. Se fueron de la ciudad. Pero el horror los siguió. Cada vez que revisaban sus teléfonos, había un mensaje nuevo. La tierra no me retiene. Cada vez que entraban a un cuarto oscuro, veían una sombra moverse en la esquina de su visión. Cada vez que intentaban olvidar, una voz los llamaba en sus sueños. Martín dejó la policía. Sofía abandonó el periodismo. Nada de eso importaba ya, porque sabían la verdad. Sabían que su padre no estaba muerto. Sabían que algo más lo había traído de vuelta. Algo que no podían detener. Y algo que, tarde o temprano, vendría por ellos también. Martín y Sofía dejaron la ciudad. Se alejaron de todo lo que les recordara a su familia. Pero el horror nunca los dejó. Cada noche, cuando las luces se apagaban, sentían que alguien los observaba. Cada vez que despertaban de un sueño intranquilo, sus celulares vibraban. Siempre el mismo mensaje. La tierra no me retiene. Era como si Carlos nunca los hubiera dejado. Como si algo lo trajera de vuelta. Como si nunca hubiera sido humano en primer lugar. Pero lo peor aún estaba por venir. El último viaje. Un día, Sofía recibió un correo anónimo. Dentro, había una imagen. Era una foto borrosa. Pero reconoció el lugar de inmediato. Era su antigua casa. Y en la ventana del segundo piso, había una figura oscura observándola. Martín miró la foto con el rostro pálido. «Nos está llamando». Sofía sintió un escalofrío. «No, no vamos a volver». Martín apretó los puños. «Ya no tenemos opción». Porque junto con la foto, había un mensaje. «Vuelvan a casa». Martín y Sofía sabían que no podían huir para siempre. Tenían que terminar con esto. Y solo había una manera de hacerlo. El regreso a casa. Condujeron toda la noche. El viaje de regreso fue silencioso. Ambos sabían que algo los esperaba. Cuando llegaron a la casa, el aire estaba denso. Las luces estaban apagadas. La puerta, entreabierta. Martín tomó su linterna. Sofía sacó su celular. Entraron. El aire olía a humedad y tierra mojada. Cada paso que daban, el piso crujía bajo sus pies. El silencio era absoluto. Pero entonces, escucharon pasos en el piso de arriba. Lentos. Arrastrados. Sofía apretó el brazo de Martín. «No estamos solos». Martín asintió. Subieron las escaleras con cautela. El pasillo estaba oscuro. Pero al fondo, la puerta del cuarto de sus padres estaba abierta. Martín tragó saliva. Se acercaron lentamente. Cuando llegaron al umbral de la puerta, se quedaron petrificados. En el centro del cuarto, había un ataúd abierto. Sofía sintió que las piernas le temblaban. «Dios mío». Martín levantó la linterna. Y la luz iluminó un cuerpo dentro del ataúd. Era Ana. Su piel pálida. Su vestido aún sucio. Su rostro. Sonriendo. Pero lo peor de todo, era que abrió los ojos. Sofía gritó. Ana se sentó de golpe. Martín tropezó y cayó al suelo. Ana los miró fijamente. «Bienvenidos a casa». Martín intentó levantarse. Pero entonces, otra voz sonó en el cuarto. «Siempre supimos que regresarían». Ambos miraron a la esquina oscura de la habitación. Y allí estaba Carlos, parado en las sombras. Sus ojos, vacíos. Su piel, marchita. Sofía sollozó. «Papá». Carlos sonrió. «No, hija». Dio un paso hacia ellos. Su voz ya no era humana. «Yo ya no soy tu padre». Martín tomó a Sofía del brazo. «Corre». Pero cuando intentaron salir,
La puerta se cerró de golpe. El aire en la habitación se volvió helado. Carlos inclinó la cabeza. Ahora es su turno. Las sombras a su alrededor cobraron vida. Figuras sin rostro emergieron de la oscuridad. Rodearon a Martín y Sofía. Las luces parpadearon. El suelo tembló. El aire se llenó de risas distorsionadas. Martín gritó, pero nadie lo escuchó. Sofía intentó correr, pero las sombras la atraparon. Y entonces, todo se volvió negro. El último misterio. La casa de los Valdés fue abandonada nuevamente. Los vecinos decían que de vez en cuando, se veían sombras en las ventanas. Que en la noche, si pasabas por ahí, podías escuchar risas. Martín y Sofía nunca fueron encontrados. La policía cerró el caso. Y el pueblo olvidó la historia. Pero a veces, solo a veces, si alguien se atrevía a entrar a la casa, podía ver algo escrito en la pared del salón. Un mensaje, en una letra temblorosa. La tierra no me retiene. Y si te quedabas lo suficiente, podías escuchar un susurro detrás de ti. La voz de Carlos. Bienvenido a casa.